Eh, Continuando nuestro estudio de Romanos y nos quedamos en el versículo 4. Estamos Romanos capítulo 1, versículo 4. Por favor, tengan sus Biblias abiertas a esa cita. Bueno, ya vimos el 4, pero tiene que ver el 5 con eso, así que vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué fue declarado? Que fue declarado Hijo de Dios, aquí está hablando el apóstol Pablo de Jesucristo, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, ¿alguien tiene alguna idea o algo que se le ocurra por qué la salutación o el saludo, siendo una carta, por qué el saludo es tan largo? El apóstol Pablo dedica 7 versículos para este saludo. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué? ¿O cuál es la razón? Regularmente las salutaciones, y muchas de ellas las hizo el apóstol Pablo, y los saludos eran 2 versículos, o un versículo, o incluso 3 versículos, pero aquí el apóstol dedica 7 versículos para hacer el saludo. ¿A alguien se le ocurre? No. No, Bien, no. bien, de acuerdo con lo que se entiende y con lo que expone el apóstol Pablo en el saludo, se dedica tanto tiempo a la salutación precisamente porque era una comunidad que no conocía. No había visitado esa comunidad, ¿se acuerdan, no? Por eso es que es tan importante estudiar los contextos y cuál es la situación de la carta, cuál es el motivo de la carta, como lo estuvimos también viendo en Gálatas. El motivo de la carta era una carta de enojo en aquel entonces, la de Gálatas. Esta no, esta era una comunidad de la cual Pablo sí había sabido, muchos colaboradores de Pablo habían trabajado con ellos, pero en realidad era una comunidad cristiana nueva. Era una comunidad cristiana nueva. Como ya lo dijimos también, y ustedes también lo comentaron la semana pasada, era una comunidad tanto de judíos como gentiles. Entonces el apóstol Pablo dedica tiempo en su carta a hablar tanto a unos como a otros. Pero no hemos llegado todavía a eso. Pero esa es la razón, entiendo yo, por la cual él da la salutación así, tan grande, porque está presentándose como el apóstol, es decir, el enviado. Y por eso es que dice, habla del versículo 4 como Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de entre los muertos. Es decir, ese es el sello que le certifica como Hijo de Dios. Y por supuesto, esa es la razón por la cual nosotros hemos recibido la fe. Nosotros hemos recibido la fe gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Todos los milagros apoyaron, obviamente, y tenían el fin de hacer que creyeran las personas, pero la fuente de la fe que nosotros hemos recibido es la resurrección de nuestro Señor. El apóstol Pedro en su predicación en Hechos dice, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Dando fe a todos. Entonces, nuestra fe, es decir, la esencia de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesús, lo cual es muy importante porque nuestra fe no radica en nuestras justicias, nuestra fe no radica en la iglesia en donde asistimos o, si quieren verlo así, al apóstol en el cual creemos, como lo cree la gente, algunas personas, o en tal profecía, o tal profeta, o tal cosa, o tal nueva visión, o ninguna de todas esas cosas. Nuestra fe no solamente está basada en el Hijo de Dios, sino en el hecho, diría yo, más importante, o entre los hechos más importantes, pues obviamente la crucifixión del Señor fue de los hechos más importantes del Hijo de Dios que tuvo que vivir. Y entre ellos, pues obviamente la resurrección. La resurrección es el sello de victoria que recibió el Señor, dado por Dios, en el cual lo certificaba no solamente como hijo de Dios, tal como menciona acá, sino como Él es el Mesías, ¿no? Él es la salvación, Él es la fuente de la vida. Cuando vino Jesús, vino la vida, ese es el fin. Y todo esto queda certificado gracias a su resurrección.
De hecho, hay una parte muy importante y tiene que ver con esto. No lo tenía pensado decir, pero tiene que ver con esto y es muy importante. ¿Se acuerdan en el tabernáculo que una vez hubo problemas en el tabernáculo y que el Señor tuvo que intervenir y hacer disciplina adentro del tabernáculo, precisamente porque estaban ofreciendo incienso extraño? No sé si se acuerdan de ese pasaje. Pues entonces, el Señor mató a esas personas, a esos sacerdotes que estaban ofreciendo incienso extraño, porque estaban ofreciendo incienso extraño. Entonces, los sacerdotes empezaron a tener esta ley, en donde cualquiera que entrara al santuario estuviera amarrado. No sé por cuánto tiempo lo hicieron o si lo hicieron ya perpetuamente, pero al menos en ese momento, a partir de ese incidente, que todos los sacerdotes estuvieran amarrados, ¿verdad? Con una cuerda y que llevaran una campanilla, algo que sonara, ¿verdad? En su ropa. Entonces, de tal manera que si el sacerdote estaba caminando, la campanilla estaba sonando. Si algo pasaba dentro del tabernáculo en donde el Señor veía que no estaba haciendo bien la ofrenda, ¿verdad? O sea, que estaba ofreciendo un sacrificio extraño, que estaba ofreciendo incienso extraño y todo lo demás, pues obviamente el Señor lo iba a ejecutar. Esa era la idea de los sacerdotes en ese momento y por eso hicieron esas normas. El Señor lo iba a ejecutar, iba a quedar ahí muerto. ¿Y qué pasaba con la campanita? Ya no sonaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el tabernáculo de reunión, cuando estaba ofreciéndose el sacrificio delante del Señor, si el sacerdote que estaba adentro seguía sonando la campanita de su ropa, eso significaba que estaba vivo. Y si estaba vivo, significaba que estaba haciendo bien y estaba haciendo correctamente su sacrificio y su servicio al Señor. Y si hacía y si cumplía bien con su servicio al Señor, entonces obviamente salía del tabernáculo vivo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esto, es relevante. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros nunca vamos a ver, o al menos obviamente en esta tierra, yo no sé si la vamos a poder ver en la eternidad, probablemente al ir al cielo, no lo sé. Pero no necesitamos ver la sangre de Cristo para saber que su sacrificio nos ha justificado completamente. No necesitamos ver lo que hizo el Señor en ese santuario, en ese lasterión, cubriendo y tapando y pagando completamente nuestros pecados y limpiándonos por completo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nada más es al sacerdote vivo que salió del tabernáculo, por así decirlo. Y el hecho que saliera del tabernáculo significa que su sacrificio había sido aceptado por Dios y era absolutamente perfecto. Eso es lo que certifica, eso es lo que quiere decir, certifica nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra purificación, el hecho de que el Señor Jesucristo fuese resucitado. Si el Señor Jesucristo hubiera cometido algún pecado, alguna falta, alguna cosa así, pues entonces no hubiera resucitado. Pero el hecho que resucitara quiere decir que Dios había aceptado el sacrificio y Él hizo perfecta justificación por nosotros. Entonces no necesitamos ver la sangre, no necesitamos ver el tabernáculo de reunión, por así decirlo, adentro del tabernáculo, el lugar santo o el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote aplicaba la sangre. No necesitamos eso. Lo único, así como los sacerdotes y así como los israelitas nada más veían que salía el sacerdote vivo, y eso era prueba de que había cumplido bien el sacrificio, de la misma manera el Señor Jesús, su resurrección, significaba que todo lo que hizo, su trabajo, su obra de redención y de perfección nuestra es absolutamente perfecta y fue recibida por Dios completamente. Esa es la prueba. Y entonces se dan cuenta que muchas situaciones en el Antiguo Testamento son tipo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero específicamente del Señor Jesucristo, pues el Antiguo Testamento solamente nos habla del Señor Jesucristo. En realidad ese es el propósito y ese es el fin del Antiguo Testamento. Y Moisés, como dice el Señor, Moisés habló de mí. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Le dice eso a los fariseos. Buenas tardes, Marisol, bienvenida. Estamos viendo Romanos. Solo hice un pequeño paréntesis hablando sobre el Antiguo Testamento, ya que
Hay muchos símbolos del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y seguimos viendo el versículo 4, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Por la resurrección de entre los muertos, que el Señor Jesucristo resucitó, con eso fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu Santo. Versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Este es el Señor, sigue hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús les dio la gracia y les dio el apostolado. Sabemos que es la gracia, ¿no? El apóstol Pablo habla de muchos términos, por eso tenemos que detenernos demasiado en los versículos. Recibimos la gracia, versículo 5, recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues obviamente el regalo inmerecido. Y la salvación es un regalo inmerecido. De la misma manera el apostolado. Y todo, el entrar al reino de Dios, la vida eterna, la paternidad del Padre Celestial, todas esas cosas son parte de la gracia. La gracia vino por Cristo Jesús, dice el apóstol Juan en su primer capítulo del Evangelio. Entonces, recibimos la gracia y el apostolado. Aquí hace una mención muy importante, ya que el apóstol está hablando de su función adentro de la iglesia o de su ministerio adentro de la iglesia, el ministerio del apostolado. Yo no sé cuál es su convicción sobre los apóstoles, especialmente los que hay ahora. Pero nosotros netamente nos aferramos a una convicción bíblica y formalmente elemental de la escritura. No nos dejamos llevar por sentimientos, sensaciones, deseos. Es que me dijo el futuro. El diablo también puede predecir ciertas cosas, no todo, pero puede predecir ciertas cosas. Lo mismo hablan sobre los profetas. De hecho, hay libros de profetas actuales en donde dicen, si se acierta el 80% de las profecías, está bien, ya es certificado. Como que fuera esas profecías divinas, y no son profecías divinas. Las profecías divinas, en primer lugar, son 100%, absolutamente seguras, ¿verdad? Y adentro de la Biblia lo que vemos es que cada quien tiene su función. Y obviamente no me gusta salirme de los textos porque pues estamos concentrados en este y es más que suficiente, pero sí es importante viendo la situación del apóstol. ¿A qué se refiere el apóstol con el apostolado? Hemos recibido el apostolado, entonces veamos Efesios 2:20. Te pido a alguien, por favor, que pueda leerlo, Efesios 2:20. En donde el apóstol Pablo está hablando de la estructura formalmente de la iglesia, o de qué está formada, o cuál es la base de la iglesia. Como en cualquier edificio, como en cualquier casa. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Verdad? Entonces, aquí en este versículo lo que vemos es más que claro, y es a eso a lo que nosotros como bautistas nos aferramos, sabiendo que los apóstoles del Señor Jesucristo en primer lugar fueron enviados por Él, tal como dice aquí. Regresamos a Romanos 1. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Bien, en primer lugar, el apostolado no se recibe por un grupo ministerial. Un concilio de pastores se reúnen, entonces declaran a tal apóstol. ¿Por qué? Porque tal vez sabe más o porque tal vez tiene alguna cosa. Pues en realidad eso no existe escrituralmente. Eso no es algo bíblico. Lo que sí es bíblico y lo que vemos, tal como vemos en Efesios, es que el Señor puso su iglesia, edifica su iglesia y sigue edificando su iglesia solamente bajo el mismo fundamento. La piedra angular, que es la piedra más importante obviamente al hacer una edificación, es el Señor Jesucristo. El apóstol lo menciona ahí en Efesios 2:20. Y de ahí menciona cuáles son los fundamentos o cuál es el fundamento. Vemos el fundamento, los apóstoles y los profetas. Los profetas obviamente del Antiguo Testamento, aunque ahí podemos no simplemente decir es que son los profetas mayores o son los profetas menores o son los dos, es que son todos los profetas. De hecho, Moisés fue profeta, Abraham fue profeta, Jacob fue profeta, todos fueron profetas. David fue profeta. Entonces, es a eso a lo que se refiere cuando el apóstol Pablo menciona los profetas, y los apóstoles son los que trajeron la doctrina. El apóstol señala esto precisamente en su carta de Romanos
para decirles, hey, ustedes son creyentes y están creciendo y han nacido de nuevo y todo lo demás, sí, pero ustedes tienen que entender que el apostolado lo he recibido para poder entregarles esta doctrina que, como vemos en Efesios, es el fundamento de todo creyente. Entonces, un creyente puede decir, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, yo deseo a Cristo, pero si no tiene la doctrina apostólica, y estoy hablando apostólica paulina, obviamente, y de Pedro y de Juan, ¿no? De ellos, me refiero, pues formalmente no está siguiendo ni está obedeciendo bien el cristianismo, ¿verdad? Es a eso a lo que se refiere. Y bueno, estos 12 discípulos que fueron directamente enviados por el Señor, recordemos que los 11 fueron enviados, así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros, les dice el Señor a los 11 en aquel entonces, ¿verdad? Y obviamente el apóstol Pablo tiene su enviado, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre y todo, ¿verdad? ¿Se recuerdan todo ese llamamiento del apóstol Pablo? Entonces, son enviados específicamente por el Señor Jesucristo, recibiendo la doctrina, recibiendo la fe, la iluminación de la fe, y obviamente de todo lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo para que la iglesia se nutriera a través de todo eso. Ese es el fin de estos 12 que son el fundamento de la iglesia. Ahora, para no ser, digamos, tan cuadrados, hay algunas denominaciones que toman el apostolado o que toman el apostolado. En dado caso, esos apóstoles son enviados de la iglesia, pero no son enviados de Cristo. Son enviados de la iglesia como que fueran misioneros, como que fueran evangelistas, aquellos que van a hacer misiones, entonces esos también son enviados, que también aparece en la Biblia, que son apóstoles, o sea, son apóstoles enviados, es decir, son misioneros enviados por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que tiene la Biblia. Son enviados para establecer iglesias, para hacer misión, para que la iglesia llegue a un país, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una iglesia de tal país o un conjunto de iglesias de tal país envía a ciertos hermanos misioneros, los consagra, ora por ellos y los envía a tal otro país donde no conocen nada del Señor. Entonces, esos son enviados también, pero son enviados de la iglesia. Ese es el concepto más elemental. Ahora, estos enviados de los cuales habla el Señor Jesucristo, estos enviados son enviados por el Señor Jesús directamente con lo que tiene que, lo que conviene a la estructura de la iglesia, a la formación de la iglesia, a lo largo de todas sus generaciones. Esos apóstoles no han surgido otra vez, porque el Señor ya no ha mandado a nadie más. El Señor mandó a esos 12 y se acabó. Y con eso cerró el canon bíblico y toda la formación de la iglesia como tiene que ser. Y bueno, ya depende de cada quien lo que quiera creer, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Nosotros nos apegamos a lo que es bíblico. Nosotros sí tenemos apóstoles. Nosotros sí creemos en la doctrina apostólica que está escrita en la palabra de Dios. Y esa es la doctrina y la influencia apostólica. Y si quieren llamarle cobertura, está bien. Pero esa es la cobertura apostólica que nosotros creemos en nuestras iglesias, ¿verdad? Lastimosamente sí se ve es ciertos desvíos, hay muchísimos desvíos en realidad, pero sí se ve ciertos desvíos que por el hecho de llamarse apóstoles actualmente, pues entonces se sienten con derechos de traer nuevas doctrinas y nuevos pensamientos a la iglesia. Eso es horrendamente peligroso, muy delicado, pero también tiene que ver y tiene culpa ahí la misma iglesia por no saber juzgar y no saber entender cuál es el propósito del Señor. En parte es eso. Y en parte también ellos son dados a modo de prueba. Recuerden que desde el principio del Señor Jesucristo van a venir lobos rapaces, van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas. Y yo no sé a quién le dice a la iglesia de que tienen que creer a cualquiera que se dice profeta y cualquiera que se dice apóstol. No entiendo de dónde sacaron eso. No entiendo por qué no tienen que tener juicio. No piensan que deben tener juicio y decir, este dijo algo falso, lo dijo en nombre del Señor, por eso es un falso profeta o es un falso apóstol. ¿Por qué no lo dicen? No entiendo por qué les duele tanto. Ni siquiera entre la misma iglesia procuran conservar la limpieza y la pureza. Es a ese apostolado al cual el apóstol Pablo menciona. Perdón, buenas tardes, Linda. Qué bueno que te conectaste. Estamos viendo Romanos 1 y estamos en el versículo 5. Romanos 1, 5.
Y vean qué importante la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Vean, entonces el apóstol Pablo les está diciendo, miren, yo soy un apóstol y mi apostolado, es decir, a mí quien me envió es el Señor Jesús para instruir a la iglesia y formar a la iglesia. Y esta instrucción no me la dieron los otros apóstoles, esta instrucción yo la recibí directamente de Dios. Los otros apóstoles también recibieron esa instrucción directamente del Señor Jesús. Recordemos que ellos estuvieron en todo el ministerio del Señor Jesucristo, de ahí recibieron toda su doctrina. Entonces, esta doctrina, dice el apóstol Pablo, esta es para obedecer. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es un llamado a obedecer. Es cierto que ustedes son creyentes, es cierto que han creído en Cristo, es cierto que se han convertido, pero ustedes tienen que ser parte de la estructura de la iglesia y del entendimiento y la comprensión de la iglesia formalmente. Esta comprensión solamente ha venido a través de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los 12. Los 11 que estaban con el Señor y el apóstol Pablo. De ahí nadie más. Entonces, ese es el propósito del apóstol Pablo. Esto es lo que estamos viendo ya en el saludo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se presenta como el apóstol, pero ahora yo les voy a escribir porque ustedes tienen que pulir lo que saben, añadirle más a su comprensión y, por supuesto, ordenarse y orientarse bien a cuál es nuestra doctrina apostólica, y esa es la que tienen que obedecer como creyentes. Eso es muy importante, especialmente ahora. Eso es muy importante. Entonces, para el apóstol Pablo no existían cristianos a mí, yo creo de esta forma y yo creo de aquella otra forma. De hecho, hay muchas desviaciones, cuando lleguemos a Corintios lo vamos a ver, en donde los cristianos empezaron a decir, bueno, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque era un gran predicador. Apolos, era un gran predicador. Y entonces había un grupo que decía, yo soy de Apolos, otros decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Yo soy de Pedro, yo le pertenezco a Pedro, yo soy del grupo de Pedro. Pero el apóstol Pablo precisamente combate esta tergiversación del conocimiento. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Nosotros solamente somos colaboradores. ¿Ustedes por qué se hacen de parte nuestra toda esa desviación de forma de conocimiento? El apóstol Pablo lo combate completamente. Lo combate completamente. Entonces, no es bueno dejarse llevar. Lastimosamente y por necesidad ahora están las denominaciones, y las denominaciones pues nos ayudan un poco a tener claras las cosas, ¿verdad? Lo ideal sería que fuera todos juntos, ¿no? Que todos tuviéramos el mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma forma de oración, pero es muy difícil y es muy complicado, especialmente con los errores que existen ahora. Entonces, es mejor estar aparte. Es mejor estar aparte, pero mientras se tenga la doctrina apostólica, eso es lo importante. Y mientras obedezcamos la doctrina apostólica, entonces estamos de acuerdo con lo que el Señor dice. Y de hecho, no importa qué denominación sea, no importa a qué denominación pertenezca o a qué denominación vaya a ir o quiera ir, de todas maneras tiene que revisar si la doctrina apostólica ahí está. Tiene que revisar si la doctrina apostólica ahí está, porque si no, tenga cuidado. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por amor del nombre del Señor Jesús. Entonces, obedecemos por medio de la fe que hemos recibido, por amor al nombre del Señor Jesús. Nuestra fe está basada en amor. Eso ya lo vimos en Gálatas. Vimos que la fe obra por el amor. Eso es muy importante. Y esos términos ya los hemos revisado en Gálatas, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Les está entonces, vean, aquí ya les hace el llamado directo. En el versículo 5 expone, digamos, los términos nada más, o los elementos primordiales. Ya que el Señor Jesucristo fue declarado con poder, tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecerle. Hemos recibido nuestra fe para obedecerle, para hacer lo que Él dice, por amor a Él, porque Él fue quien se entregó. Ahora, a esto mismo dice versículo 6, ustedes también han sido llamados. Ustedes también.
a ser parte de esa iglesia, a ser parte de esa doctrina apostólica o esa iglesia edificada gracias a la doctrina apostólica y de los profetas que están en el Antiguo Testamento. Y los profetas hablaron, en el Antiguo Testamento hablaron del Señor Jesús. De hecho, la vida del rey David, por así decirlo, es un ejemplo del Señor Jesús. Obviamente no es lo malo, pero es un ejemplo de devoción, de entrega a Dios. Es un rey perfecto, es un rey devoto a Dios. Él siendo el primer rey, formalmente rey, dado por Dios, o sea, que Dios quería. Recuérdense que Saúl sí fue el primer rey, pero Dios no quería a Saúl desde el principio. Pero el primer rey que Dios sí quería fue David y él fue el ejemplo para todos los demás. Básicamente con todos los demás era, sean como David, hagan como David. ¿Se acuerdan aquella frasecita? Es bastante constante y constante. La vemos en Reyes y la vemos en Crónicas. Hizo lo malo, no anduvo en los caminos de David. ¿Se recuerdan? Eso lo dice muchas veces, precisamente porque son ejemplos del Señor Jesús. Y los romanos fueron llamados precisamente a esa iglesia, a esa formación de fe, a la obediencia al Señor Jesús, a tener una fe que obedezca al Señor Jesús por amor a Él. Esos son los elementos básicamente de la cristiandad. El apóstol Pablo está haciendo un resumen y muchas veces hace eso el apóstol, es una costumbre en él. El apóstol hace un resumen, es muy detallista a veces y a veces ya amplía más las cosas. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las formas elementales ya del saludo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otro término, santos. Lo vimos también con el Espíritu, solo que no lo vemos como el Espíritu Santo como normalmente se ve en la Biblia, sino el apóstol lo separa, el Espíritu de santidad. ¿Por qué será que el apóstol Pablo les dice, versículo 7, llamados a ser santos? ¿Alguien lo sabe? ¿O a alguien se le ocurre? ¿Será que era a los que eran judíos supuestamente que tenían que ser santos? No sé si era para ellos. Probablemente tenga que ver con el llamado, ¿verdad? Y también está la posibilidad de lo que viene después. Y también está la posibilidad, que tiene que ver con la posibilidad de lo que vimos en el contexto. ¿Se recuerdan? Roma, la capital exactamente, la capital del imperio, pues estaba completamente llena de aberraciones y cosas espantosas. Ahí se divertían matando gente. Entonces, nosotros sentimos shock cuando vemos a alguna persona que esté tirada o algo así en la calle y la vemos con sangre o algo así, vemos shock o algo así. En cambio, en Roma se divertían, les gustaba. Y ver que animales devoraban personas les encantaba, ¿no? Les emocionaba. Esa era su emoción, ¿verdad? Claro, no tenían televisión, no sé si por eso era, pero era un espectáculo. Para ellos era el espectáculo que los divertía. Entonces, muy probablemente es a eso a lo que se refiere. Y obviamente el apóstol, básicamente todo el capítulo 1 ya sigue hablando sobre la maldad y sobre el principio de la maldad, que es muy importante. Por eso les dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Y todos hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? Sin importar en qué situación estemos, hemos sido llamados a ser santos. Santo, entonces, ¿qué quiere decir puro? ¿Será que es puro? Pues recordemos que, de acuerdo con los términos santidad, santidad significa ser aparte o estar aparte o estar apartado. Una persona santificada es una persona que ha sido apartada. Una persona santificada no es una persona perfecta, no es una persona que no comete errores, no es una persona que no sienta nada malo en su corazón o en su mente. Una persona santa es una persona que Dios ha tomado para su servicio o para su utilidad. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Ahora, el Espíritu Santo no es un espíritu apartado por Dios, sino que ya es un espíritu de santidad. Es el espíritu
que aparta. Es el Espíritu que cuando nos llama, nos aparta. Ese sería uno de los principios elementales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aun cuando está en el mundo, ¿está apartado del mundo? Sí. Aun cuando está en todas partes, ¿está apartado y solamente devoto a Dios? Sí, obviamente que sí. Y el Espíritu de santidad adentro de nosotros, pues obviamente su función es esa, darnos santidad. No una santidad que venga a través de nuestras obras, que eso es tan importante, y es cuando se tuerce, cuando se cambia la doctrina, cuando se desentiende la doctrina de la fe, entonces el Espíritu de santidad ya no puede obrar, ya no puede darnos esa santidad. Es decir, la forma natural del Espíritu es llevarnos a la santidad y hacernos conocer la santidad. ¿Cuál santidad? La santidad del Hijo de Dios que nos dio. Ya estuvimos hablando hace un momento sobre lo que hizo el Señor, sobre el sacrificio del Señor, y prueba de eso es la resurrección. Entonces, eso no tiene efecto en mí, no es simplemente que el Señor borró las cuentas, sino que nosotros ya somos justicia de Dios en Él. Bueno, ¿cómo voy a vivir eso? ¿Cómo voy a conocer esa justicia de Dios? Yo ya tengo, yo ya soy, o yo ya está en mí la justicia de Dios dada por Cristo. ¿Cómo va a vivir esa justicia? Pues obviamente la respuesta es única. El espíritu de santidad. El espíritu de santidad es el que siempre me va a llevar hacia eso. Yo quiero obedecer y yo quiero seguir al Señor. La única forma es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente me va a llevar a través de la santidad, y eso es todo, y me va a hacer vivir la santidad. Va a hacer que ese efecto de purificación viva en mí, viva en lo que hago, viva en lo que pienso y viva en lo que soy. Y obviamente esa es la nueva criatura. Todos estos temas, por cierto, van a ser muy importantes más adelante, cuando el apóstol Pablo nos hable sobre el Espíritu Santo y el andar en el Espíritu, ya más específico. Que son temas que empezamos a ver en Gálatas, pero aquí vamos a ver una elaboración monumental dada por el apóstol acerca de estos temas. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo tiene muchas cosas que decir y ya nos está orientando hacia dónde se van los temas. ¿Cuáles son los temas que va a elaborar? Es casi el único lugar o la única carta en donde hace esto, como les digo. Casi todos los saludos, por ejemplo, Gálatas, Efesios, son cortos, son breves, porque son comunidades que él ya conocía. Entonces, el apóstol en este saludo, básicamente lo que está haciendo es presentarse. Y por eso es que les digo, tengan ahí su Biblia siempre, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan revisar. No sé si tienen dudas hasta ahí. El apóstol hace ya después una elaboración un poco informal, ya más personal, diría yo, de cuáles son sus planes. Y vamos a ver, si encontramos algo, pues nos detenemos, si no, avanzamos. A partir del versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Vean qué importante es. Es muy importante dar gracias a Dios mediante Jesucristo, es decir, mediante el nombre del Señor Jesús. Eso es algo muy importante que lo van a ver en toda la doctrina de Pablo. Cuando el apóstol Pablo hable de dar gracias, cuando el apóstol Pablo hable de pedir, lo dice en el nombre del Señor. Y de hecho el Señor Jesucristo también lo dijo, pedid en mi nombre. ¿Se recuerdan? Y eso es muy importante, y es muy importante que los creyentes lo aprendan. Ahora se nota muy fácilmente, y lo digo bastante claro, se nota bastante fácil los creyentes que no conocen la doctrina. ¿Por qué? Porque oran y te pido, amén. ¿Y en nombre de quién? O te lo pido en nombre de Dios, ¿no? O te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿a quién se lo está pidiendo? A Dios entero, a Dios trino, pero se lo está pidiendo en nombre en nombre de los tres. Entonces, ¿a quién se lo está pidiendo? Entonces, ahí hay ignorancia. Y no quiero decir que el Señor se moleste, sea pecado, sino es ignorancia.
Esa persona todavía no ha entendido y no ha comprendido cuál es el proceso de la oración. La verdad es que el Señor hasta el proceso de la oración nos ha dado. Que pidamos por esto, que pidamos por aquello, pedid en mi nombre, el Padre os lo dará, pedid en mi nombre, yo lo haré. Pues también el Señor se interesa e interviene directamente también en nuestras peticiones. Entonces, el apóstol Pablo también nos da el orden. Es decir, imagínense que la doctrina apostólica se ha preocupado hasta en la forma como debemos orar. ¿Por qué vamos a necesitar ahora nuevas visiones, nuevas formas, nuevas doctrinas? Si los apóstoles hasta se preocuparon por cómo debíamos orar y de decirnos cómo debíamos orar. Aquí lo hace de una forma de él, que él está haciéndolo, pero lo vamos a ver a lo largo de toda su doctrina. Ustedes lo pueden ver a lo largo de toda su doctrina que el apóstol ya empieza a dar mandatos. Pidan en nombre de Cristo. Agradezcan en nombre de Cristo. Porque todo lo que recibimos es gracias a su sacrificio. Recuerden que Él murió y nosotros somos los beneficiarios de su testamento, por así decirlo. Es lo que expone el escritor de Hebreos. Entonces, ustedes pueden ver que Dios hizo pacto con su Hijo. Lo pueden ver capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Dios hizo pacto con su Hijo. Y los beneficiarios de ese pacto somos nosotros, que es otro tema de los más actuales. No existen pactos, nosotros no hacemos pactos. Pueden hacer un voto, una cierta promesa, ojalá se encargue de en serio cumplírsela al Señor, pero si no, mejor no la haga. Pero los pactos no existen, solamente existe un pacto y ese fue el último, fue el pacto que hizo el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, en donde interviene nuestra salvación y que nos recibe nuevamente en su gloria, de donde vino la gracia. Es decir, la gracia no fue simplemente un favor inmerecido en el sentido de que a Dios le dio la gana, no, hay algo legal, si quieren verlo así. Y para eso Dios es muy importante y también lo escribe el escritor de Hebreos, valga la redundancia. Lo menciona el escritor de Hebreos porque dice, Dios promete, pero Dios promete poniendo su nombre para que entendamos que es seguro. Dios promete, pero pone su nombre sobre lo cual Él no puede quebrantar. Entonces, el hecho de que haya un pacto entre Él y el Hijo, y el Hijo lo cumplió perfectamente. Recuérdense, ese es el fin de los pactos. El fin de los pactos es Dios promete algo y la otra parte tiene que cumplirle a Dios. Si la otra parte cumple, entonces Dios se ve obligado y forzado a cumplir. Es que ese es el fin del pacto. Entonces, imagínense tan a la ligera que se dice ahora, ¿no? Bueno, yo voy a pactar, me das esto y yo quiero esto, entonces yo te voy a dar esto. Así tan fácil uno va a decidir y a definir lo que Dios quiere darle a uno. ¿Por qué no se pone mejor a buscar? ¿Por qué no mejor se pone a creer? ¿Por qué no mejor se pone a buscar en oración y en la lectura de la palabra qué es lo que Dios quiere darme? En lugar de hacer esas cosas que son tan fuertes, los pactos son cosas muy fuertes. Dios pactó. Nunca más la tierra sería destruida. Ese fue el pacto que hizo con Noé. Nunca más la tierra sería destruida por agua y nunca más la tierra será destruida por agua, pero sí va a ser destruida por fuego, según lo que menciona el apóstol Pedro y mencionan también los profetas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ya no la puede destruir por agua? Porque él hizo un pacto. Hizo un pacto. ¿Con quién? Hizo un pacto con aquel que le obedeció. Lo mismo pasó con David. Lo mismo pasó con Moisés. Ahora, ¿qué pasa con la situación del pacto con Moisés? El pacto con Moisés fue quebrantado por los israelitas. Y por eso es que el Señor rompió, invalidó ese pacto. Y es por eso que viene el pacto con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ese pacto solamente lo hizo con el Hijo de Dios, no lo hizo con nosotros. Solamente lo hizo con su Hijo. Al cumplir perfectamente su Hijo el pacto, entonces nosotros somos los beneficiarios del pacto. Es de ahí que viene la gracia. Es de eso que viene la gracia. Y es por eso que cuando oramos tenemos que darle gracias al Señor Jesucristo porque no
Nada de lo que recibimos, ninguna cosa de lo que viene a nuestra vida, viene gracias a nuestras justicias, a lo bien que somos, a todas las veces que vamos a la iglesia. Ninguna de esas cosas, ni tampoco cuántas veces leemos la Biblia. Viene solamente gracias al Señor Jesucristo y haber cumplido el pacto con el Padre Celestial. Y por eso el Padre Celestial está comprometido, incluso a perdonarnos en el caso de los pecados. Si yo me arrepiento genuinamente, si yo tengo verdadero arrepentimiento en mi corazón, el Padre Celestial está comprometido. Por eso dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, Él tiene obligación de perdonarnos, por así decirlo. Y no lo digo en una forma que lo tomemos a la ligera, sino que fue Dios mismo el que se obligó. Fue Dios mismo el que se esforzó para que nosotros de verdad creyéramos que no existe ningún pecado que nos separe de Él. Y que aunque pequemos, el perdón siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que pedir, tenemos que agradecerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue el sacrificio perfecto que trajo toda la gracia, es decir, que trajo y trae todas las bendiciones a nuestra vida. Si usted tiene bendiciones en su vida, es gracias al Señor Jesucristo y su sacrificio. Si usted tiene salvación, es gracias al Señor Jesucristo y su sacrificio. Si usted tiene cualquier cosa o va a tener cualquier cosa de bendición, de bien, de paz, es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, porque en ese sacrificio el Padre hizo un pacto con Él y el Hijo de Dios lo cumplió perfectamente. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. Nosotros no vamos al aire, nosotros no vamos al tal vez. Nosotros sabemos que nuestra salvación es absolutamente segura. Nosotros sabemos que la paternidad que tenemos del Padre Celestial es absolutamente segura, sin importar cuán malo soy yo, sin importar cuán perverso soy yo, sin importar cuántas veces mal me he portado. Porque no está basado en lo que yo soy, está basado en lo que Cristo hizo y en quién Él es. Entonces, por eso mencionan los apóstoles y la enseñanza apostólica es agradezcamos todo en nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando se hace la oración, hay que agradecer todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es una persona que conoce, esa es una persona que entiende. Entonces, si hay algo que cambiar, dejemos de pedir en nombre del Padre, porque no es malo, pero no es el orden. Al Padre Celestial es a quien le pedimos, y eso nos dice el Señor Jesucristo, y obviamente eso nos dicen los apóstoles. A Él le pedimos, a Él le rogamos. Por así decirlo, Él es quien decide. Hasta ahí me voy a quedar, porque entrar a la situación de la Trinidad es muy complicada, y difícilmente van a encontrar a alguien que sepa la situación de la Trinidad, es decir, a profundidad. Solamente sabemos que el Señor Jesucristo nos manda que le pidamos al Padre, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es gracias a su sacrificio, gracias a lo que Él hizo en la cruz, que nosotros recibimos no solo la salvación, sino todas las promesas y todas las bendiciones que vienen a nuestra vida. No sé si alguien quería decir algo o comentar algo. Bien, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Estamos versículo 8, Romanos 1, 8. Mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, era una comunidad famosa. Muchos convertidos estaban llegando. Y vemos, como vimos la semana pasada, el último capítulo de esta carta, cómo había mucho trabajo, habían muchos colaboradores del apóstol y estaba creciendo mucho la iglesia. Versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Recuerdan? Estábamos indicando que esta carta se escribió al final del tercer viaje misionero.
al final del tercer viaje misionero. Quiere decir que del tercer viaje misionero el apóstol viajó para Jerusalén y fue ahí donde fue arrestado. La idea del apóstol Pablo era ir a Jerusalén y de ahí viajar, porque quería ir a predicar a España, donde no había creyentes, pero quería pasar. Bueno, de hecho, lo vamos a ver acá. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es un poco extraña la expresión, ¿no?, de este versículo 13, donde dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pues obviamente tiene que ser por el diablo. No dice estoy muy ocupado, no dice tengo muchos quehaceres acá, sino he sido estorbado. Es un poco extraña la expresión. Pero hay una referencia en Hechos 19:21, no lo vamos a ver ahora. Versículo 14, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo está exponiendo su deseo de ir a hablarles el evangelio, pero en primer lugar envía esta carta. Y con esta carta da los pasos y los principios fundamentales y muy importantes. Vemos cómo esta carta, de su propia inspiración, él dice, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Lo que quiere decir es de que la inspiración que vemos acá no es como la que vimos en Gálatas, que se refería a evitar las falsas doctrinas y esta falsa doctrina de que se tenían que empezar a circuncidar. ¿Están metiendo? No, aquí el apóstol Pablo ya va a hablar en general de todas las situaciones. Y vamos a entrar a no la materia más fuerte que es la situación del pecado, sino a los dos versículos muy maravillosos, preciosos, versículo 16, versículo 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y obviamente aquí tenemos que dedicar un tiempo para revisar estos dos versículos. Porque creo que es algo que no sé cómo decirlo, si no se perdió, obviamente, porque el evangelio no se ha perdido y el Espíritu Santo sigue ahí. Pero creo que no le ponemos atención. Tal pareciera que ahora lo importante del evangelio o el énfasis que se da al evangelio pues son a los métodos, las formas, ¿no? Sin deseo de hacer daño a nadie, pues, pero más es la idea de pongamos un grupo de música para atraer gente, pongamos tal cosa para que sea más llamativo el culto, el servicio, que más gente venga. Ahora miren, el propósito del evangelio es la salvación que trajo el Señor Jesucristo y el poder entrar al reino de Dios. No, con esto no quiero decir que sea malo, obviamente, poner música o utilizar cualquier otro medios. Me gustan los medios. De hecho, ahora se usa mucho la computadora, los medios de transmisión y todas esas cosas son muy importantes, pero es que el centro es este poder glorioso que significa el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque de hecho, eso es lo único que puede transformar nuestras almas, lo ha hecho o lo está haciendo, y por supuesto, es lo único que puede transformar las almas de aquellos que están absolutamente perdidos. Tomemos en consideración de que hay alcohólicos, drogadictos y tantísimas otras personas encadenadas que no van a ser rescatados por medios y por formas humanas, por mecanismos de comprensión o psicológicos.
La única forma de rescatarlos es a través del poder de Dios, que está en el Evangelio del Señor Jesucristo y no existe otro medio ni otra forma. Y el apóstol Pablo mismo, como ya lo he mencionado algunas veces antes, el apóstol Pablo desechó la sabiduría humana, desechó la filosofía, desechó todo lo que comprendía y dijo, yo me propuse ya no saber a nadie más, me propuse no conocer ninguna otra cosa más, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que pasa cuando el verdadero evangelio está exponiéndose, manifestándose. Los corazones son convertidos, las mentes son transformadas, los caminos cambian. Dios repara las heridas y transforma los corazones. Es el poder del verdadero evangelio. Pero lastimosamente es un poder que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo, bueno, hay tantísimas razones. Entre ellas la falsa doctrina, ¿no? O la falta de doctrina, la falta de comprensión. El desinterés totalmente por comprender la doctrina. Bueno, no sé en cuanto a porcentaje cuánto será, pero supongo que es muy alto que en las iglesias la gente va por la alabanza, por la adoración. Pero cuando uno les habla sobre la Biblia o les habla sobre el conocimiento, pues nadie lo sabe. Con esto no quiero decir que se indica entonces que conozcamos la Biblia y que la alabanza sea fea. Pues. No estoy diciendo eso, ni estoy abogando a esas cosas. Estoy abogando, o mejor dicho, mi idea es que no podemos poner ninguna otra cosa, ningún otro medio, ninguna otra forma. Hacer, digamos, vamos a cambiar el evangelio para que sea más agradable a la gente. Entonces así se van a acercar más. Lo que pasa es que está destruyendo el evangelio. Y entonces, ¿quiénes están entrando en la iglesia? Nadie. ¿Quiénes están llevando al cielo? A nadie. Solamente los está engañando. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Hace algunos años estaba un cantante de estos famosos que antes eran famosos, ahora ya perdieron, perdieron un poco su relevancia, pero le preguntaron, ¿es pecado ser homosexual? Y él no quería decir que sí, logró decir que sí, pero dijo, ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el mensaje del Evangelio. Lo dijo así ante muchísimas personas, pero sí, sí es el mensaje del Evangelio. Que el homosexual es pecador, que la lesbiana es pecadora, que todos son pecadores, que todos somos pecadores, pero solamente hay uno que puede rescatarnos, el Señor Jesucristo. Y el paso de eso es que entreguemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque de todas maneras nuestra vida no vale nada sin Cristo Jesús. Nuestra vida está acabada, destruida, arruinada. ¿Por qué? Porque estamos condenados sin Cristo Jesús. Y ese mensaje es duro, sí, es difícil, es complicado, sí, pero es lo que convierte a las personas. Ese es el que convierte a las personas. Ya no les vamos a decir pecado, ya no les vamos a decir ninguna cosa, ya no les vamos a decir que son pecadores. Bueno, lo que pasa es que está trastornando el evangelio. Está trastornando el evangelio, está cambiando el evangelio. ¿Y qué pasa? Empieza a perder su poder. El evangelio entonces ya no es ese poder glorioso, poder de Dios, como dice acá. Vean qué expresión tan maravillosa. Y que las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo tienen que ver con dinamita. Es de donde surge nuestra palabra dinamita cuando habla de poder. Entonces, es poder de Dios, es fuerza de Dios, precisamente para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Creer. Empieza el apóstol Pablo a introducir el tema. Ese es un tema importantísimo. No es aquel al que se hace parte de la iglesia, no es aquel que empieza a hacer las obras que hizo el Señor Jesús. El apóstol Pablo es bastante claro y señala muy bien las cosas. Dice, este es poder de salvación para todo aquel que cree. Y es que el que cree, el judío primeramente y también el griego, no simplemente se queda ahí creyendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que esa fe tiene que darnos a conocer, tiene que darnos a entender la justicia. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, lo que les comentaba hace un momento.
El Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos lo que es la santidad. Y es una santidad que nosotros ya recibimos, porque en Cristo Jesús todos somos santos. Todos somos santos. Y por eso es que también insistimos en que nos quitemos aquellos atrasos católicos. Insistimos en que dejemos de decir San Lucas, dejemos de decir San Marcos, dejemos de decir San Mateo, dejemos de decir San Pablo. ¿Por qué? Porque todos somos santos. Entonces, si vamos a usar el San, entonces entre todos tenemos que utilizarnos el San. Yo soy San Pablo David, entonces, ¿no? Santa Mirna. Entonces, son atrasos católicos. Todos hemos recibido la santidad porque estamos en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos hace vivir esa santidad, experimentar esa santidad. Es por eso que cuando yo me arrepiento, empiezo a caminar, empiezo a buscar a Dios, eso tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque el Espíritu de santidad está en mí y empieza a funcionar en mí. Cuando yo me dedico a leer la Biblia, entonces eso tiene poder para transformar mi mente, para transformar mis pensamientos. ¿Por qué? Como dice el apóstol, los griegos leen todo esto y les parece locura. Los judíos les parece tontería. Pero lo que pasa es que hace falta el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros que da vida a esto, da poder a esto y nos transforma. Así que no lo tome a la ligera. No tome a la ligera el que usted esté leyendo la Biblia, no tome a la ligera el que usted esté orando, el que se disponga a orar, y tampoco tome a la ligera el ayunar, porque usted no sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo y no sabe lo que el Espíritu Santo va a hacer. Bueno, sí, pero le estamos pidiendo al Espíritu Santo. Sí, esa es una parte. Y no es malo pedir. Tener peticiones a Dios es bueno, es correcto, es algo que Dios quiere que hagamos. Eso es bueno. Pero ¿qué está haciendo eso que el Señor le da? ¿Le está transformando? ¿Le está cambiando? Porque ese es el propósito. Vean que el apóstol Pablo lo mencionó unos versículos anteriores. No nos quedamos en eso, pero dice, yo quiero ir con ustedes para comunicarles un don espiritual o para comunicarles dones espirituales. ¿Para qué? Para que podamos enriquecernos. Para que podamos cambiar, porque ustedes también tienen que cambiar y todos nos estamos edificando. La idea es que nos edifiquemos. Y si el Señor entonces me da un nuevo trabajo, si el Señor me da un nuevo carro, si el Señor me da alguna nueva cosa, pues ese no es el único propósito de Dios. El propósito es que yo crezca en fe, que yo vea su fidelidad, que yo tenga más amor. Lastimosamente medimos muchas veces el amor a Dios, sobre todo, que es lo peor, medimos el amor a Dios con respecto a lo que Él me da y a lo que no me da. Dios no me quiere porque no me da esto. Dios no me quiere porque no me da aquello. A veces somos así, lastimosamente. Pero Él es bueno. Él es bueno y como dice el Señor Jesús, y es una expresión tan lógica y tan elemental. Ustedes siendo malos, si su hijo se le acerca y le pide pan, ¿usted le va a dar una piedra? Es que es tan ilógico, ¿no? Que eso pueda pasar y cómo podemos ver a Dios de otra forma. ¿Cómo podemos ver a Dios siendo nuestro Padre Celestial, verdadero Padre bueno? Mejor que nuestros padres, mejor que cualquier persona. Y desconfiamos, ¿no? Descreemos. Pero a veces nos hace falta. A veces nos hace falta y el Señor es benevolente y como nuestro Padre Celestial quiere que nos demos cuenta que Él no solamente nos ha dado la salvación, sino que también nos provee y nos provee en todo momento. Usted se siente mal, usted tiene problemas, ve alrededor, quite un poquito su atención de lo que le está pasando ahí, es decir, de ese malestar que usted tiene y vea todas las otras bendiciones que Dios ha puesto a su alrededor. Sí, pero es que en un mundo perfecto yo tendría esto, pero este no es un mundo perfecto y Dios no quiere que este mundo sea perfecto. Y Dios no quiere por su voluntad, por su sola voluntad, no está en su deseo el que nosotros no tengamos ningún mal jamás. Estos males nos hacen ver su presencia en nosotros. Estos problemas nos hacen ver cómo Él nos cuida, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos respalda. Para que entonces entendamos que
todo lo que es la salvación, el Señor Jesucristo, su sacrificio, y todo es real, es absolutamente real. Yo no creo en lo que Dios dice simplemente porque está escrito en este libro, que creo lo que está escrito en este libro, pero porque lo veo en mi vida y porque sé que es real y porque he crecido en él, entonces todo lo que está escrito es real. No importa qué tantos psicólogos me digan que es una tontería, no importa qué tantas personas, tantos intelectuales me digan que es una tontería en lo que yo estoy creyendo, no me interesa, no es importante, no es relevante, no significa nada para mí, porque para mí el Señor está más vivo en mi vida que cualquiera de todos ellos. Él tiene poder. Y eso es lo que tenemos que buscar, poder. El poder de Dios para transformar mi corazón en primer lugar y transformar a aquellos que están a mi alrededor. Y después de los que están a mi alrededor, los que están siguiente a mí. Es que el poder de Dios es que me dio un carro, es que yo creo en Dios porque me dio una casa, pero ¿y qué está haciendo el Señor en su alma y en su corazón? Y si el Señor no está obrando en su alma y en su corazón es porque usted no lo deja. Porque usted no quiere. No digamos otra cosa. Es porque usted no quiere. Es que el Señor no me da. Bien le da. Tal vez no le da lo que usted quiere. Por alguna razón, Él lo sabe. Él sabe por qué. Él sabe para qué. Les puedo contar varias cosas, pero mejor no, para qué. El Señor sabe que muchas veces le pedimos cosas que no nos convienen. Porque Él está viendo 5 años más adelante, está viendo 10 años más adelante, o está viendo 20 años más adelante y Él sabe por qué eso no conviene. Él lo sabe. Si yo tuviera buenos ojos, perfectos ojos, yo ahorita estaría muerto. Si yo tuviera perfectos ojos, yo ahorita estaría muerto. Yo no sé si es esa la razón. Yo no sé. Pero si yo hubiera tenido buenos ojos, hubiera terminado por leer bien, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ningún dolor, hubiera terminado todas las lecturas y todo lo que significaba la medicina y estaría en un hospital. Y este virus, esta pandemia, me hubiera matado. Uno no lo sabe. ¿Y cuántas veces creen ustedes que yo le pedí al Señor que me sanara mis ojos? Pero si mis ojos hubieran estado bien, hoy estaría muerto. Como les digo, son cosas que se dejan al Señor. No lo sé. Ni tampoco digo gracias, Señor, por mis malos ojos. No lo digo, porque no podemos agradecer tanto así y tampoco lo sé. Solamente sé que el Señor me ha librado. Y dejó y permitió cosas antes para librarme de cosas hoy. O librarme de cosas mañana. Yo no sé de qué me está librando hoy. ¿Por qué me deja problemas en mis pulmones? ¿Por qué me deja problemas en mi piel? ¿Por qué deja problemas en mi garganta? No lo sé. ¿Por qué? El plan es demasiado grande, quiero que entiendan, el plan es demasiado grande y el poder depende de Dios específicamente. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros dejemos que obre en nuestras vidas. Y su obrar no es simplemente darnos un carro, o darnos un buen trabajo, o darnos dinero, no es simplemente eso. Es algo que nosotros ni entendemos ni comprendemos y muy probablemente en esta tierra no lo vamos a comprender hasta que estemos allá. Pero cierra un poco los ojos a lo que no tiene, cierra un poco los ojos a lo que le pide tanto al Señor y Él no se lo da. Y ve alrededor todo lo que hace el Señor, todo el cuidado que Dios le dio, todo lo que el Señor hizo por usted. Entonces, abra su corazón al poder de Dios, al verdadero poder de Dios, que no se trata simplemente de la riqueza o de las bendiciones o de la gran prosperidad, que la prosperidad a los ojos de este mundo tiene que ver con dinero, nada más, y con riquezas, andar en aviones, ¿no? Pero la verdadera prosperidad es que su trabajo nunca deje de dar fruto. Que el Señor le multiplique. ¿Saben? Es increíble lo que pasa con el apóstol. Me encanta tanto la vida del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo terminó su vida en una cárcel.
y él no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer el Señor con su trabajo, con su obra. Pero lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo ha convertido y sigue convirtiendo a más personas por lo que escribió en la cárcel que por lo que él predicó con sus labios, afuera, libre. Esa es la verdad. Abraham tomó más hijos, muchísimos más hijos, ya muerto que vivo. Pues vivo solamente tuvo uno, pero muerto todavía nosotros, y eso lo vimos en Gálatas, todavía nosotros somos también llamados como hijos de Abraham. El poder de Dios. El poder de Dios no lo conocemos, pero Dios nos lo ofrece, Dios lo quiere dar, Dios lo ha puesto a su disposición a través de aquel que murió por nosotros, y de ahí vino la gracia de Dios completamente a nuestras vidas. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que no queremos que se manifieste, que se glorifique, que se exalte. Nosotros somos los que queremos nuestras vidas para nosotros. Yo quiero vivir mi vida y hacer esto y aquello, y no es la gran cosa, porque ninguna de nuestras vidas es la gran cosa. Pero no podemos confiar en la cosa maravillosa que Dios quiere hacer de nuestras vidas, aunque lo vemos en su palabra. No podemos confiar. Nos cuesta confiar. Que si yo le entrego mi vida al Señor completamente, Él va a hacer cosas que yo no tengo ni la menor idea. Vean a Abraham, vean a David, vean a Pablo. Incluso vean el capítulo 11 de Hebreos, dice ahí el escritor, muchos de ellos, la gran mayoría de todos ellos murieron saludando la esperanza, saludando la promesa que Dios les daba. Lo que pasa es que la promesa que Dios da es afuera de nuestra vida, porque si fuera dentro de nuestra vida, la mayor promesa sería muy pobre. Pero Él busca hacer de nuestras vidas algo que dé fruto y dé fruto, si es posible, por toda la eternidad. Es algo maravilloso, es algo muy grande. ¿Y cuántos colaboradores del apóstol han existido? Incluyamos ahí a los traductores que trajeron la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestras mentes, y estas maravillosas palabras, ¿no? Que nos inspiran, que nos transforman. Todo eso es parte del trabajo, no solo de uno, es de varios, y todos se hacen parte de ese trabajo. El poder de Dios está ahí para transformar las almas. No es los métodos de oratoria que podamos encontrar, no son los métodos de convencimiento o psicología humana que podamos encontrar. Todas esas cosas no sirven para nada. Tendremos que centrarnos en el poder del Espíritu Santo, que es en el poder de Dios a través del Espíritu Santo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro del poder de la iglesia. Y por sobre todas las cosas, ese tiene que ser el principio de transformación a cualquiera, jóvenes, adultos, niños, adolescentes, viciosos, perversos, quien quiera que sea. El apóstol Pablo señala esto y es una parte muy importante, importantísima, porque después viene entonces el poder del mundo, el poder del pecado, el poder que arruina las vidas y destruye la mente. Pero él señala lo primero, lo más importante, lo más valioso, es este poder que trajo Dios, que verdaderamente es la medicina para transformar a todas las personas. Y de hecho es la única, por supuesto, no existe ninguna. No es a través de la hostia, no es a través de las imágenes, no es a través de las cruces, no es a través de las medallas. No existe poder en ninguna de todas esas cosas. El único poder que trajo Dios, el único poder de Dios genuino que puede salvar es a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que es esa potencia, que es esa fuerza que opera en nosotros y sigue en nosotros operando. Lo que pasa es que nosotros desviamos nuestra atención, ¿no? A otras cosas. Le ponemos la atención a otras cosas. En ese caso no digo que sea malo trabajar, no digo que sea malo mantener a su familia. Obviamente todo eso es bueno y todo eso es importante, pero póngale un poco de atención y un poquito más a este poder glorioso que puede transformar su vida y la vida de toda su familia. Eso es más importante. Y de ahí
ponga lo demás. Como dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo demás es importante, sí, pero viene por añadidura, porque primero es Dios y su justicia. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta acá. Se nos ha terminado el tiempo. Quisiéramos seguir, pero...